Al momento del divorcio, mi esposo quería la custodia de nuestra hija. Eres solo una ama de casa. No tienes la capacidad de darle una vida mejor a nuestra hija. Nuestra hija me miró y le dijo con dulzura a su papá, papá. Soren también quiere vivir más contigo. Pero, Thalía se enfadaría si viera eso. ¿Qué tal si me quedo con mamá y tú pagas más manutención cada mes? Me da miedo que mamá me mate de hambre. Kiran, furiosa, bajó a nuestra hija. Me evitaban a propósito, y no quería seguirlos y empeorar las cosas. Solo pude observar desde la ventana del segundo piso cómo mi exmarido encendía un cigarrillo furioso y decía, Soren, ¿de verdad quieres vivir con tu madre? La he mantenido en casa todos estos años, es una mujer inútil. De cara amarilla, incapaz de hacer nada. ¿Qué futuro te espera viviendo con ella? Su voz estaba llena de irritación. Mi hija, sin embargo, me miró con ojos inocentes. Pero papá, a Thalía no le caigo bien. Así que si tenemos un conflicto, no importa si sufro un poco. Thalía está embarazada. ¿Y si afecta a su hermanito? Ambos son tus hijos. No puedes tratarlos de forma desigual. Las ingenuas palabras de mi hija hicieron que un destello de culpa se reflejara en el rostro de Kiran. Al fin y al cabo, aún no se había divorciado de mí. Y la barriga de la otra mujer ya estaba creciendo. Lo que mi hija dijo con tanta naturalidad fue como una puñalada directa al corazón. No pude soportarlo y volví al sofá en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi suegra observaba la escena divertida. ¿Por qué llorar? Mírate, no tienes trabajo, ni contactos, y sigues aferrada a tu hija. Si de verdad la quisieras, le habrías dejado elegir una vida mejor. En un momento dado, mi hija y Kiran ya habían subido. Kiran miró con impotencia a mi suegra. Mamá, quizá deberías hablar menos. Entonces vio mis ojos rojos por las lágrimas y, un poco reacio, giró la cabeza. He acordado con Sorin que la custodia será tuya. El coche y la casa donde vivimos ahora también serán tuyos. Además te daré 300.000 en efectivo y 5.000 al mes para gastos de manutención. El embarazo de Thalía ya es demasiado obvio para ocultarlo. Así que necesitamos divorciarnos rápido. Hizo una pausa. Mañana sí. No dije nada, aunque fui yo quien decidió divorciarse. La tarjeta de pago del hogar siempre había estado solo en manos de Kiran. Así que no tenía ni idea de la división de bienes. En ese momento, nuestra hija habló. Papá, deberías quedarte con el coche. Eres un jefe importante en la empresa. ¿Cómo podrías arreglártelas sin coche? Al escuchar las palabras de mi hija, mis lágrimas brotaron aún más violentamente. Dicen que una hija es como la chaquetilla de algodón de su padre. Parece que, aunque está conmigo, su corazón se inclina más hacia su padre. Y ahora que Thalía está embarazada, tener un coche sería mucho más práctico. ¿Por qué no se lo das a mamá? Ese coche costó más de 500.000 cuando lo compraste. Papá, redondea el precio y dale 600.000. Kiran dudó un momento, pero al ver la expresión sincera en el rostro de su hija, apretó los dientes y asintió. Mañana a las 10. Recuerda recordarle a tu mamá que no se quede dormida. Kiran se fue con mi suegra. Al escuchar el rugido del coche abajo, casi rompí a llorar desconsoladamente. 3 años de noviazgo, 10 años de matrimonio. Nos conocimos en la universidad y nos apoyamos mutuamente durante los años más hermosos y tiernos de nuestras vidas. Cuando nos casamos, nos prometimos envejecer juntos, no dejarnos ni abandonarnos jamás. Nunca pensé que este viaje llegaría a su fin. Mamá, mi ropa tiene un pequeño desgarrón. La llamada de mi hija me sacó de mis pensamientos. Siguiendo su mirada, vi 2 pequeños agujeros en el dobladillo de su vestido. Encontraré aguja e hilo para remendártelo, dije, a punto de subir corriendo. Pero mi hija parecía un poco molesta. Mamá, pronto nos haremos ricos. ¿Podemos ir al centro comercial a comprarnos un par de conjuntos nuevos? Tenía razón. Mi hija me agarró de la mano y tomamos un taxi a un centro comercial cercano. Pero en lugar de ir directamente a la sección de niños, empezó a curiosear tienda por tienda en la sección de ropa de mujer. Tomó un abrigo y me pidió que me lo probara. Mamá, no deberías usar siempre esos grises apagados. Colores brillantes como este realmente resaltan tu temperamento. Tomé el abrigo y lo revisé. Era un azul claro muy bonito. Pero después de casarme, para facilitar las tareas del hogar, usé casi siempre colores oscuros. Sin darme cuenta, se había convertido en una costumbre. Por sugerencia de mi hija, me compré el abrigo y le escogí 2 chándales. De regreso, no pude evitar decir con cautela. Sorin, aunque tu padre y yo estemos divorciados, eso fue algo entre generaciones. No deberías darle demasiadas vueltas a esos conflictos. Después de todo, sigue siendo tu padre. Mamá, no lo odiaré, y espero que tú tampoco. La gente siempre tiene que afrontar nuevas vidas, no quedarse anclada en el pasado.
Bajo la farola, los ojos brillantes de mi hija brillaban como estrellas en el cielo. Esa noche no dormí nada. Por la mañana, mi hija vino a tocar la puerta. Mamá, deberíamos ir a la oficina de asuntos civiles ahora. Al oír su voz al otro lado de la puerta, no pude evitar reír y llorar. ¿Cómo podía ser que ella estuviera más ansiosa por el divorcio que yo? Abrí la puerta. Esto es cosa de adultos. Más te vale que te portes bien y vayas a la escuela. Mi hija parecía dolida. Mamá. Ya llevo 3 días de vacaciones de invierno. Me quedé atónita por un momento. Había estado tan absorta en mis emociones que le presté muy poca atención. Ni siquiera me había dado cuenta de que ya estaba de vacaciones. Le di una palmadita a mi hija en la cabeza, a punto de disculparme, pero ella dijo alegremente: Mamá, si de verdad te sientes culpable, ¿por qué no me sacas a jugar? He oído que este invierno va a ser muy frío. Podríamos ir a algún lugar cálido para pasarlo. ¿Qué te parece? Al ver a mi hija acurrucarse junto a mí y actuar con tanta dulzura, sentí que la tristeza se me disipaba considerablemente y sonreí al aceptar. Fuimos juntas a la oficina de asuntos civiles y, para mi sorpresa, Kiran había llegado antes que nosotras, seguida de Thalía, con el rostro lleno de hostilidad. ¿Todavía no nos hemos divorciado oficialmente y ya está tan ansiosa por reclamar? Buenos días, Thalía, dijo mi hija, aparentemente percibiendo mi incomodidad y tomando la iniciativa de saludarla. Thalía, al venir a la oficina de asuntos civiles con mi papá con este frío. Más te vale que tengas cuidado de que mi hermanito no se resfríe. Kiran, mira a tu hija, dijo Thalía con una expresión redonda, sacando su barriga de embarazada como si le pidiera a Kiran que la apoyara. Pero los ojos de la hija se llenaron de lágrimas. Papá, Thalía me malinterpretó otra vez. Me preocupa la salud de mi hermanito. Thalía puede ignorar su propio cuerpo con este frío. ¿Pero qué pasa con su hermanito si se resfría? Kiran la miró con disgusto. Es solo una niña, no puede tener malas intenciones. Solo te cuida. Thalía quiso decir algo más. Pero Kiran agitó la mano con impaciencia. Basta, ve a esperar en el coche. Habían pensado que una vez que terminaran los papeles del divorcio, podrían irse de inmediato. Pero ahora tenían un mes de respiro. Kiran arrancó el coche y dijo: hace mucho frío. No se queden aquí con el viento intentando que los lleve. Los llevaré de vuelta. Había pensado conservar mi último resquicio de dignidad y negarme. Pero mi hija ya había abierto la puerta del coche y me había empujado dentro. Sí, hace demasiado frío. Además, mamá aún no se ha divorciado oficialmente de papá. ¿Verdad? Que papá nos lleve a casa primero. Se me están congelando los pies. Mi hija y yo nos sentamos en el asiento trasero, mientras Thalía ocupaba el asiento del copiloto que antes era mío. Hizo un puchero coqueto y dijo: cariño, para celebrar tu divorcio, ¿qué te parece si luego salimos a cenar? Kiran asintió, y Thalía fingió dudar. Ay, ¿dónde celebramos? ¿Comemos comida francesa o occidental? Sorin se inclinó justo en el momento justo, con sus grandes ojos inocentes abiertos de par en par, mientras decía: Thalía, vamos a ese restaurante francés que comimos hoy. Está delicioso, siempre que hay algo que celebrar en familia. Papá nos lleva a mamá y a mí a comer. Ah, sí, la tarjeta de socio de esta tienda está a nombre de mi mamá. Cuando vayas, no olvides dar su número de teléfono. Al ver la cara de Thalía, tan oscura como el fondo de una olla, en el retrovisor, no pude evitar torcer la comisura de los labios. Mi hija siguió adelante. Mamá, ¿qué tal si fijamos nuestro destino en las Maldivas? No solo hay mar y cocotales, sino también un montón de chicos guapos con abdominales marcados que no usan camisa. Viendo lo estable que es la relación entre papá y Thalía, quizá tú también encuentres un nuevo romance en las Maldivas. Kiran me miró por el retrovisor y de repente preguntó: ¿planeas viajar? La verdad es que no quería hablar mucho con él, así que asentí superficialmente y fingí mirar mi teléfono. Kiran continuó solo: las Maldivas suenan bien. Tengo un amigo que regenta un hotel allí, un hotel de 4 estrellas. Pueden dejarte quedar gratis y reservar la suite más lujosa. ¿En serio? Sorin se inclinó felizmente. Sabía que papá era el mejor. Kiran mantuvo el control del volante mientras le daba unas palmaditas en la cabeza a Sorin. Tú también eres el pequeño más querido de papá. Al verlos a ambos en ese tierno momento padre e hija, el rostro de Thalía se ensombreció aún más. Al día siguiente de volver a casa, mi hija y yo preparamos nuestras maletas para ir a las Maldivas. Mi hija, que hacía mucho que no viajaba, estaba encantada. Pasó toda la tarde planeando el itinerario e incluso escogió cuidadosamente 2 trajes de baño para mí. Una niña de 10 años todavía tiene la inocencia de una niña y una energía desbordante para jugar. Después de desayunar las hamburguesas y el filete preparados en el hotel,
Nos sumergimos en todo tipo de actividades acuáticas. Al final del día, estaba agotada y dolorida por todas partes, pero la risa de mi hija me inundaba los oídos. Sin dejar espacio para pensamientos tristes. Tras regresar de las Maldivas, descansé varios días, durmiendo profundamente y aferrada a la cama. Completamente diferente a las noches de insomnio que pasé justo después del divorcio. Al volver a casa, inicialmente había planeado descansar unos días, pero de repente a mi hija se le ocurrió una nueva idea. Mamá, ¿por qué no aprendes a hacer postres? Los que venden afuera son caros y saben fatal. Miré a mi hija con impotencia. Aunque todavía estaba sumida en la tristeza, noté que estaba intentando ayudarme de diferentes maneras a superar la sombra del divorcio. Aunque me topé con un campo minado al elegir esposo, al menos mi hija y yo estábamos unidas de corazón. ¿De qué quejarme? Aunque se acercaba el año nuevo. Seguía planeando buscar trabajo primero. Kieran fue bastante rápido. Transfirió un total de 900.000 a mi cuenta. Esa cantidad parecía mucho, pero sin una fuente de ingresos. Era cuestión de vivir de los ahorros hasta que se agotaran. Al fin y al cabo, los gastos de tutoría de mi hija suman casi 200.000 al año. Sin contar los gastos diarios. Pero después de tantos años de ser ama de casa a tiempo completo, he estado desconectada de la sociedad. No consigo entrar en ninguna empresa conocida, así que solo puedo hablar con mi hija, aunque sea provisionalmente, sobre si debería buscar primero un trabajo de dependienta cerca de casa. El sueldo no es alto, pero todo ayuda. Mi hija pensó un momento y luego dijo con seriedad, si quieres salir a trabajar. Te apoyo totalmente, pero encontrar trabajo es como casarse. Puedes esperar un poco más. No deberías conformarte solo por la prisa, es solo una niña. Pero sus palabras fueron tan maduras que me dieron ganas de reír. Le apreté la nariz y le dije, pequeña, ¿por qué hablas como una adulta? Mi hija levantó la cabeza con orgullo y dijo, dime, ¿tengo razón? El trabajo y las relaciones sin sentido solo son un drenaje. No son más que tiempo perdido. Lo pensé y, de hecho, lo que dijo tenía mucho sentido. Al ver la leve dulzura en mi expresión, mi hija aprovechó la oportunidad. Mamá, puedes posponer la búsqueda de trabajo por ahora, pero hay algo que no se puede posponer. ¿Qué pasa? Pregunté. Claro, es para dejar mis clases particulares. Estoy a punto de volverme un tonto de tanto estudiar. Gracias a la insistencia de mi hija, decidí, a regañadientes, suspender temporalmente sus clases de piano y matemáticas, con la intención de retomarlas durante las vacaciones de verano. Estas vacaciones de invierno, por fin pudo relajarse como es debido. Al saber mi decisión, mi hija se alegró muchísimo e incluso tomó la iniciativa de completar 2 exámenes de inglés. Gracias a esta experiencia, comencé a consultarla sobre muchos asuntos, a tomar decisiones juntas sobre todo. Poco a poco, nuestras vidas se fueron asentando. Una tarde, subí a una plataforma un vídeo del postre que preparé. Mi hija se acercó y me preguntó, mamá, ¿qué haces? Le dije, ¿tu tía no es bloguera de reseñas de tiendas? La última vez, editó el postre que preparé en un vídeo y le gustó a mucha gente. Estoy pensando en seguir su consejo y ver si puedo convertirme en bloguera gastronómica. Mamá, esto es mejor que tu trabajo. Puedo ayudarte a administrar la cuenta. La verdad es que me sentí bastante tentado. Hoy en día, los jóvenes pasan tanto tiempo en aplicaciones de vídeo que entienden los trucos mejor que nosotros. Mi hija siempre ha sido muy inteligente y yo tengo las habilidades necesarias. No aspiro a millones de seguidores. Con poco más de 10.000 bastaría. Publicar un par de anuncios ocasionalmente ayudaría a complementar los ingresos familiares. Entonces iré a pedirle consejo a mi tía. Si tú, mamá, te vuelves popular, podrán apoyarse mutuamente con el tráfico junto a mi tía. Después de decir esto, mi hija llamó a mi hermana emocionada. Si tuviera que decir lo que he aprendido en estos años como ama de casa, diría que es la habilidad de cocinar de maneras muy creativas. Los postres que preparo y regalo a familiares y amigos siempre han recibido elogios. Con la ayuda de mi hija y mi hermana, mi cuenta personal empezó a ganar visitas poco a poco. No solo compartí el proceso de elaboración de postres, sino que también preparé algunos pasteles, los envasé al vacío y los envié a mis seguidores en provincias cercanas. Poco a poco, la tienda fue ganando muchos clientes fieles, sumado a las comisiones de publicidad que recibía mensualmente. Mis ingresos mensuales al principio alcanzaron sorprendentemente los 3.000 yuanes. Para alguien que apenas empezaba con una cuenta, ya estaba muy satisfecho. Había pasado un mes, y Kieran aún no había mencionado ir a la oficina de asuntos civiles. No tuve más remedio que tomar la iniciativa de contactarlo para disolver nuestro matrimonio rápidamente. Sin embargo, al otro lado del teléfono, Kieran tartamudeó, Jin, lo lamento,
No quiero divorciarme de ti. De repente, el corazón me dio un vuelco. Da un poco de vergüenza admitirlo. Pero fue Kieran quien primero mencionó el divorcio. Y después de suplicarle durante tanto tiempo. Solo lo reafirmó, pero mientras tanto, él dudaba sobre no divorciarse. Y en ese momento, fui yo quien insistió en seguir adelante. Al principio, mi reticencia al divorcio se debía en realidad a que no quería romper con los años de conexión que compartimos. Pero después, cuando me tranquilicé y lo pensé bien, me di cuenta de que nunca tuvimos amor de verdad. Cada día, cuando llegaba a casa, solo se quejaba y me criticaba, llamándome constantemente ama de casa inútil y holgazana con la cara amarillenta. Si había alguna reticencia, era solo por perderme como niñera gratis. Al fin y al cabo, cada vez que le pedía 100 yuanes extra para la compra, tenía que observar atentamente su expresión. Ahora, la barriga de Thalía crecía cada día, y parecía que ya no podía esperar más. De repente, me hizo una broma por teléfono, lo que me dejó un poco desconcertada. Solo después de que insistí para que me diera una razón. Kieran, al otro lado de la línea, fingió un profundo cariño y dijo: siempre has estado en mi corazón. Es extraño, aunque ya no sentía ni rastro de emoción por él. En ese preciso instante, casi se me llenaron los ojos de lágrimas. Durante los primeros años después de casarnos, claramente no éramos así. En aquel entonces, su carrera apenas empezaba a despegar, aunque sus viajes de negocios eran habituales. Sin importar en qué ciudad aterrizara, lo primero que hacía era llamarme para saber cómo estaba y me traía regalitos al volver a casa. ¿Cuándo exactamente cambiaron las cosas? No podría decirlo con certeza. Al ver mi silencio por teléfono, Kieran pensó que sus sinceras palabras me habían conmovido y continuó sin pudor: Jin, ¿no podemos divorciarnos? Sorin está en la pubertad y necesita una familia completa. Le dije con desdén. Si de verdad te importaran los sentimientos de nuestra hija, no habrías decidido engañarla durante el matrimonio. El daño ya está hecho y no se puede reparar. Todos tienen que pagar el precio de sus decisiones. Después de colgar, mi corazón seguía sin tranquilizarse. Así que, en secreto, le pedí a un amigo que averiguara qué había estado pasando con Kieran últimamente. Fue entonces cuando me enteré de que la fábrica de ropa que dirigía Kieran afrontaba serios problemas de liquidez. Resultó que hacía medio mes, Thalía había renunciado a su trabajo inicial de recepcionista, alegando que su embarazo la hacía inapropiada para trabajar, e insistió en trabajar en la fábrica de Kieran. Pero ella era solo una flor con una belleza inconfundible, incapaz de entender nada y le gustaba mandar a los empleados veteranos. Sin embargo, en tan solo una semana en la fábrica, Thalía ya había despedido a varios artesanos cualificados. El crecimiento de la fábrica era inseparable de estos trabajadores veteranos. Pero, por desgracia, Thalía no apreciaba el valor de un empleado con experiencia. Solo sentía que esos veteranos desafiaban su autoridad. Así que los expulsó sin siquiera pagarles la indemnización básica. Años de leal servicio terminaron en amargura. Este gran lote de mercancía, entregado a toda prisa por el personal restante, estaba mal cosido o tenía patrones defectuosos. Como resultado, el cliente se negó rotundamente a aceptar el envío y exigió una compensación por las pérdidas. Este cliente era un socio nuevo y ni siquiera les dio la oportunidad de devolver la mercancía. Kieran tuvo que echar mano de todos sus ahorros para apenas cubrir el déficit. Lo que es aún más problemático es que los pocos trabajadores veteranos que Thalía despidió fueron quienes iniciaron el negocio junto con Kieran. Muchos de sus antiguos clientes fueron adquiridos por ellos. Ahora, al enterarse de la situación en la fábrica, muchos de estos antiguos clientes se muestran reacios a seguir trabajando con Kieran. Esto pone a Kieran en una situación difícil. Su reciente insistencia en no querer el divorcio se debe principalmente a que cree que Thalía simplemente no está hecha para la vida de casada y no quiere pagar los altos costos que implicaría divorciarse de mí. Además, para recuperarse, se necesita mucho más de $1 millón. Así que la casa que me regalaron durante el divorcio se convirtió en la mejor moneda de cambio. Pero las viejas costumbres son difíciles de cambiar. ¿No decía siempre que su ama era guapa e inteligente? Que su ama traiga de vuelta a esos trabajadores veteranos y que intente echarme la culpa. Pero no soy tonta. Como Kieran está decidida a prolongar las cosas y se niega al divorcio. Optaré por emprender acciones legales si es necesario. Nuestra hija también nos dio una carta clave en el momento justo. La prueba de la infidelidad de Kieran. Fue durante la última vez que nuestra hija y su Kieran hablaron abajo. Donde, guiada por nuestra hija, Kieran admitió personalmente la infidelidad y el hecho de que la otra mujer ya estaba embarazada. De verdad no esperaba que nuestra hija se guardara semejante secreto. Le envié el audio a Kieran, dejándole claro que yo mismo grabé la conversación en la puerta.
No quería que nuestra hija se involucrara. Al poco rato, Kieran apareció en la puerta, con cara de decepción, mirándome fijamente. Después de todo, una vez fuimos marido y mujer. ¿De verdad tienes que llegar a este punto? Miré su rostro, a la vez hábil y desconocido, y le dije fríamente, Kieran, no me hables de sentimientos. De lo único que no tenemos nada que decir es de sentimientos. Al final, ambos fuimos a la oficina de asuntos civiles para obtener nuestro certificado de divorcio. Aunque su fábrica no había quebrado, sin pedidos y con los empleados de baja, además de una cuantiosa multa por incumplimiento de contrato. Todo esto se acumuló para hacerlo parecer 10 años mayor que cuando nos divorciamos. Ya no era el hombre vivaz que una vez fue. Al despedirnos, Kieran me metió en el coche sin pudor. Un día como marido y mujer son 100 días de gracia. Y además, tenemos una hija. ¿No puedo al menos llevarte a casa? La súplica en sus ojos era inconfundible. Por lo que sé de Kieran, no se trataba de que extrañara nuestra relación, sino de que necesitaba algo de mí. Tenía curiosidad por ver qué decía. Sentado en el asiento del copiloto, Kieran empezó a frotar el volante sin parar, sin soltar ni un solo pedo en todo el trayecto. Justo cuando estábamos a punto de llegar a casa, me preguntó con timidez, ¿te puedo pagar luego por el millón que te debo? Asentí, con una expresión de satisfacción en su rostro. Le dije, pero no soy filántropo y no hay ningún sentimiento entre nosotros. Si te retrasas un mes, deberás intereses por ese mes, y los certificaremos ante notario y los incluiremos en el contrato para evitar que incumplas. ¿Tienes alguna objeción? Mi tono decisivo pilló a Kieran desprevenido por un momento. Sonrió con ironía y dijo, Jin, has cambiado mucho desde antes. Le devolví la sonrisa. Kieran, ya estamos divorciados. No olvides que, antes de casarnos, también era el segundo al mando de la compañía. Dejé mi carrera voluntariamente para volver a casa por ti. Pero eso no es excusa para que ignores mis esfuerzos. No me arrepiento de la decisión que tomé contigo en aquel entonces, pero nunca volveré atrás. Después de divorciarme de Kieran, dediqué más energía a administrar mi cuenta. Mi hija incluso reclutó a sus compañeros de clase para que me ayudaran a promocionarla. Como la cuenta estaba generando mucho tráfico, recibió apoyo de la plataforma y, al tercer mes, ya tenía 50.000 seguidores. Para ello, contraté específicamente a un estudiante universitario para que editara los vídeos. Eran creativos y animados, lo que hacía que los títulos y las miniaturas de los vídeos fueran mucho más atractivos que cualquier cosa que yo pudiera diseñar. A medida que mis seguidores crecían rápidamente, mi carga de trabajo se volvió cada vez más apretada. A veces tenía que crear al menos 2 o 3 postres nuevos al día. A menudo asistía a institutos de formación en postres para aprender y tenía en cuenta las sugerencias de mis seguidores. Mientras las cosas iban mejorando poco a poco por mi parte, la vida de Kieran era un espectáculo miserable. Para que Thalía volviera y se disculpara, la privó de muchos beneficios de Sorin. Pero Thalía, con su carácter consentido, tras decir apenas un par de palabras suaves y recibir una reprimenda, armó un escándalo en casa ajena e incluso rompió el televisor del viejo amo. Al final, Kieran recogió a Thalía en la comisaría y le pagó el televisor al viejo amo por el precio completo. Al salir de la comisaría, Thalía no paraba de maldecir, lo que enfureció y disgustó a Kieran. Se giró y la abofeteó, reprendiéndola. Imbécil, ¿por qué no te callas ya? Tras el incidente en la fábrica, al ver que tenía que pagarle a alguien, Thalía cogió algunas cosas valiosas y salió corriendo. Kieran se enteró, la persiguió y la golpeó brutalmente, lo que terminó lastimando al bebé que llevaba en el vientre. Cuando mi hija se enteró, me arrastró con entusiasmo a un gran banquete para celebrar. Dijo, esto es karma. Asentí y la llevé a un buffet suntuoso. Quienes traicionan la confianza no reciben ni una pizca de misericordia del cielo. Lo que me da dolor de cabeza es que desde que Kieran rompió con Thalía, ha sido como una sanguijuela terca aferrada a mí. Sigue enviándome flores frescas a casa. E incluso me regaló un anillo de oro para mi cumpleaños. Es realmente ridículo, cuando menosprecio a esa mujer de cara amarilla que ni siquiera me dejó comprarle una prenda de ropa. Pero después del divorcio, de repente se volvió romántico, llenándome de cariño como cuando nos enamoramos. Mi hija también presentía que algo no iba bien y preguntó con cautela, «Mamá, ¿vas a volver con papá?» Me quedé mirando con indiferencia el anillo de oro que tenía en la mano. Recuerdo que, antes de que Kieran y yo nos divorciáramos, le insinué sutilmente que quería un anillo. En aquella época, el oro no era caro. Un anillo de unos 2 gramos costaba poco más de 1.000 yuanes. Aún así, me regañó con rabia, diciendo que solo sabía gastar dinero en casa sin ganar nada. Y me acusó de no entender lo difícil que era para él afuera. Era ridículo que después de tantos años de matrimonio,
no tuviera ni una sola joya que valiera la pena presumir. El dinero ahorrado para la dote lo usé en su totalidad para apoyar la empresa de Kiran durante el primer año de matrimonio. Más tarde, se dio la vuelta y le compró a Thalía unos pendientes de oro más grandes y caros. A veces, no es que los hombres no estén dispuestos a gastar dinero, sino que, en el fondo, sienten que no lo mereces. Miré a mi hija, con sus ojos llenos de inocencia. Y en mi corazón, anhelaba darle una familia completa. Sorin, para ti, Kiran es un buen padre. Pero para mí no es un buen esposo. No puedo quitarte tus derechos y deberes como hijo, ni tu piedad filial. Pero también espero que apoyes la decisión de tu madre de no volver a casarse. Al decir esto, puede que no haya considerado del todo tu necesidad de una familia completa. Mientras hablaba, mis emociones comenzaron a decaer. En ese momento, mi hija me abrazó con ternura. Mamá, si solo pensara en mí y no en ti. Sería verdaderamente egoísta. Lo que he aprendido me dice que una mujer es, ante todo, ella misma, y solo después, madre y esposa. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas sin control. No me había dado cuenta de que mi pequeña hija albergaba una sabiduría tan clara y abierta en su pequeño cuerpo. Con su apoyo, finalmente tuve el valor de hablar con Kiran con franqueza. Quedé con él en un restaurante cercano. No tenía pensado llevar a mi hija, porque ya había decidido que si no podía comunicarme con Kiran, no dudaría en cortar lazos con él. Realmente no quería que mi hija presenciara semejante escena, pero insistió en acompañarme. Cuando llegamos al restaurante, Kiran llevaba un buen rato esperando en la mesa, con rosas cuidadosamente seleccionadas colocadas delante de él. El anillo de oro en su mano, símbolo de su estatus, había sido reemplazado por los anillos de pareja que compramos cuando empezamos a salir. Al verme entrar con mi hija, una mirada de emoción brilló en sus ojos. Antes de que pudiera saludarnos e invitarnos a sentarnos, mi hija dijo con una sonrisa pícara: Papá, Thalía es pésima cuidando gente. ¿Cómo es que has cambiado tanto en tan poco tiempo desde el divorcio? Pareces haber envejecido 10 años. Parece que las mujeres jóvenes y hermosas son como rosas con espinas, no todas pueden tenerlas. La sonrisa de Kiran se congeló en su rostro, con una expresión particularmente incómoda. Durante toda la comida, Kiran no dejó de observarnos de cerca a mi hija y a mí, sintiéndose como un extraño fuera de lugar. Varias veces, Kiran intentó intervenir en la conversación entre mi hija y yo, pero cada vez, mi hija lo ignoró con una respuesta casual. Las lágrimas de Kiran finalmente la traicionaron y cayeron sin control, mientras murmuraba arrepentimientos y deseos de volver atrás en el tiempo. Su hija, impasible, le entregó un papel. Papá, nadie se queda en el mismo lugar esperándote para siempre. Suspiré, a punto de aprovechar el momento para aclarar las cosas con Kiran, cuando de repente una figura desaliñada apareció corriendo por la esquina del restaurante. Sin dudarlo, le arrebató un plato caliente a un camarero y me lo lanzó. Grité, incapaz de esquivarlo a tiempo. Pero mi hija fue rápida. Sacó un abrigo de detrás y me protegió. Salí ileso. Pero las manos de mi hija estaban quemadas hasta quedar rojas. Y ver eso me dolió profundamente. Solo entonces me di cuenta de que la mujer de pelo alborotado era Thalía. Kiran la había apartado. Pero ella seguía maldiciendo histéricamente. Zorra descarada, ya estamos divorciados. ¿Por qué sigues aferrada a mi hombre? Estos comentarios atrajeron de inmediato a una multitud de curiosos. Y algunos entrometidos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Kiran sujetó a Thalía con una mano para evitar que se portara mal, mientras se frotaba la frente con impaciencia con la otra. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Se acabó lo nuestro. ¿Quién querría vivir con una mujer como tú que solo sabe causar problemas? El niño se fue, y ya te he compensado. Además, eres una rompehogares. ¿Qué derecho tienes a llamar tentadoras a las demás? Thalía miró a Kiran con lágrimas en los ojos. ¿Crees que el dinero puede resolver esto? Soy una mujer que no puede tener hijos. ¿Con quién esperas que me case en el futuro? Me da igual, tienes que asumir la responsabilidad por el resto de mi vida. Mi hija la interrumpió con impaciencia. Eso es asunto tuyo, no tiene nada que ver con mi mamá. Por favor, no la metas en esto. Mamá, vámonos. Se lo buscaron. No deberíamos meternos en sus problemas. Mientras mi hija me jalaba, lista para irse, vi a Thalía recoger un trozo de porcelana del suelo. Con el rostro desencajado de rabia, se abalanzó sobre mi hija. ¿Por qué yo no puedo tener hijos y tú sí? Incluso tienes una hija. Quiero que sufras como yo. Instintivamente, me coloqué frente a mi hija, rozándome con el fragmento. En cuestión de segundos, mi visión empezó a nublarse. Antes de cerrar los ojos, creí oír el grito histérico de mi hija y ver la figura frenética de Thalía. No recuerdo cuánto tiempo dormí.
Solo al despertar vi los ojos de mi hija rojos e hinchados. Cuando vio que estaba despierto, el peso que llevaba por fin se alivió. Por suerte, en ese momento, Thalía solo había recogido casualmente un trozo de porcelana rota del suelo, que no era especialmente afilado. No me golpeó con toda su fuerza, y el fragmento solo me rozó la clavícula sin tocar la arteria del cuello. Pero la cicatriz era inevitable. Mi hija apretó los dientes y juró meter a Thalía en la cárcel para darle una lección. Sin embargo, después de este incidente, de verdad no quería involucrarme más con Kiran. El hombre que habló de volver a casarse conmigo ni siquiera me defendió en un momento crítico. Ni siquiera con el apoyo de nuestra hija. ¿Cómo podía confiarle el resto de mi vida a un hombre así? Solo Thalía podía tratarlo como un tesoro. Le dije a Kiran que me transfiriera el dinero restante. No quería los supuestos intereses. ¿De qué sirve el dinero si no tienes tu vida? Al principio, Kiran dijo que no quería pelear. Pero cuando vio que tenía las pruebas de su infidelidad, no tuvo más remedio que apretar los dientes y reunir esa pequeña cantidad de dinero. Solo para no afectar futuros negocios, me encargué de la transferencia de la matrícula escolar de mi hija. Vendí nuestra casa actual y me mudé con ella a otra ciudad. Después de todo, quedarme aquí más tiempo era demasiado inseguro. Antes de mudarme, Thalía volvió a llamar a mi puerta. No la demandé. Si una mujer así se queda sin nada después de 10 años. ¿Quién sabe qué nos hará a mí y a mi hija? No puedes meter a un perro en un callejón sin salida. Siempre lo he entendido. Antes de que Thalía pudiera hablar, mi hija se le adelantó. Thalía. Mi madre no presentó cargos porque entiende de verdad lo difícil que es para ti como mujer. Pero hay que saber distinguir el bien del mal. ¿No? ¿Qué tiene que ver mi madre con que hayas acabado aquí? Es solo una mujer miserable cuyo marido la engañó. Ella rompió con mi padre hace mucho tiempo. Claramente era mi padre el que era voluble e indeciso. Ya que pudiste engañarlo estando aún casada con él. Deberías saber qué clase de escoria es. Thalía se fue aturdida. Mi hija y yo intercambiamos una mirada y apresuramos la mudanza. La historia entre Kiran y yo había terminado. De ahora en adelante. Solo seríamos mi hija y yo disfrutando de la hermosa vida que nos pertenece. En cuanto a Thalía y Kiran, esta pareja de amantes resentidos apenas comenzaba su saga. Estoy seguro de que su futuro será caótico. Con Thalía aferrándose a Kiran sin descanso. Él jamás podrá comenzar una nueva relación. Nunca subestimes la audacia de una mujer que no tiene nada en absoluto. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo y mi hija? Este año nuevo, planeo llevar a mi hija al extranjero para que experimente la emoción de vivir a lo grande con dinero en mano.